Bienvenidos amigos a otro programa de conversaciones en movimiento, continuando esta semana con nuestra serie sobre la evolución de la educación, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En el episodio de ayer estuve hablando sobre los comienzos del proceso educativo, cómo este se centraba en la necesidad de los padres de que sus hijos aprendieran conocimientos que les permitieran sobrevivir, y cómo a medida que las comunidades empezaron a evolucionar en grupos sociales más complejos, empezaron a añadir a los conocimientos fundamentales de la supervivencia los conocimientos sociales, la manera de interrelacionarse con otros. Y habíamos terminado el programa ya en la etapa en la cual el hombre dejó de ser nómada para ser sedentario, empezó a cultivar la tierra, a formar pueblos, etc. Pero más importante que esto, a crear instituciones. Instituciones con reglas, con elementos de orden social que permitieran de alguna u otra manera la convivencia mutua y la prosperidad y la defensa. No hay que nunca subestimar el papel que la defensa siempre ha jugado en la historia del hombre, ¿no? O sea, uno quisiera que la vida fuera bucólica, que las sociedades se organizaran, fueran prósperas y nadie se metiera con ellos, cada quien respetara el terreno ajeno, la mujer ajena, la comida ajena, pero en la práctica eso no ha sido así. Los seres humanos han sido devastadores a la hora de arrebatarle a comunidades vecinas los recursos para su uso personal. O sea, que la avaricia del hombre por dominar y controlar a otros pueblos y esclavizarlos siempre ha estado presente en la evolución humana. Y de cómo para poder desarrollar una apropiada defensa había que entrenar, había que capacitar y darle conocimiento, por lo menos a los soldados, a los guerreros que iban a defender la comunidad. Y por otra parte, la educación histórica y hasta, si se quiere, artística y cultural, la llevaban los sacerdotes y los artistas, ¿no? Que eran los que documentaban con su arte la evolución de los valores humanos de cada sociedad. Por otra parte estaba la necesidad clara del comercio. No todos los grupos humanos podían tener todos los recursos. Por lo tanto, la necesidad de comerciar entre un grupo y otro, entre una aldea y otra, entre un país y otro, era necesario, ¿no? El intercambio de bienes y servicios para prosperar todo, de tal manera de que el comercio siempre ha estado enormemente vinculado al desarrollo de los pueblos. Y por supuesto, el comercio tiene sus propios recursos de aprendizaje que eran necesarios para poder implementarlo eficientemente. Y aquellos que lograban educar a sus hijos en materia de comercio, se transformaban en familias prósperas, grupos prósperos. También hablé en la parte artesanal de la importancia de los gremios, el gremio de los carpinteros, el gremio de los herreros. Empezaron a encontrar solidaridad en la unión, y en vez de trabajar separadamente, cada uno por su cuenta, cobrando cada uno por su cuenta, entendieron la necesidad de agruparse y de crear parcelas de poder que permitieran la mejor utilización de sus recursos y, combatir eso se llama el intrusismo, ¿verdad? La entrada de otra especialidad en la tuya con fines de tomar ventaja de tu mercado. Sin embargo, desde un punto de vista educacional, la religión tuvo la enorme ventaja de que dentro del cuerpo de formación teológica enseñaban a los sacerdotes a leer y escribir. En todas las religiones, no solamente la católica. El judaísmo ha basado siempre, el más importante recurso del judaísmo ha sido la educación judaica, la formación temprana de individuos, la enseñanza del hebreo, la enseñanza de los libros
esenciales de la religión para crear generaciones no solamente vinculadas a la fe judía, sino también vinculadas a las tradiciones, a los rituales, que ayudan a mantener la cohesión del grupo. Y lo mismo hacen los católicos y lo mismo hacen los musulmanes. O sea que esencialmente las religiones han tenido como propósito la formación educativa religiosa de sus seguidores, con el objetivo pues de manejar la parte cultural, la parte de la administración de la fe y por supuesto la cohesión de los miembros de la fe, no solamente con ánimo de sentirse protegidos y agruparse para prosperar, sino también para defenderse. En otras palabras, siempre ha habido en todas las religiones, continúo diciendo, que aquí aparece la necesidad de, así como ya las actividades humanas se han ido especializando, el que sabe trabajar la madera se hace carpintero, aprende el oficio, se reúne con otros carpinteros y potencian sus talentos a través de los gremios. De igual manera se hace necesario para la sociedad, las pequeñas sociedades grupales, la necesidad de dar el proceso educativo a ciertos individuos que llamaremos ahora en adelante educadores, para que se especialicen ellos en la transmisión de conocimientos y destrezas. En otras palabras, ya no eran los padres, ya no eran nada más los sacerdotes en las ofrendas religiosas o aprendiendo a la gente en la calle, viendo y observando y copiando los comportamientos que observaban, sino ya se veía la necesidad de crear lo que se llaman las escuelas, un sitio específico donde las personas mandan a sus hijos a educarse por parte de educadores, es decir, personas cuya función social no es trabajar en otras cosas que no sea formar a los educados con conocimientos y eso. Y entonces, en ese sentido, esas escuelas, que pues, son las primeras instituciones, crean lo que comienza a ser la jerarquía del conocimiento, ¿verdad? Con dos elementos, dos roles importantes, el maestro y el alumno, el discípulo. El maestro es el que sabía, el discípulo es el que venía a aprender. Y el conocimiento establecía la jerarquía, ¿verdad? O sea, el maestro tenía poder sobre los alumnos, primero porque se le había conferido socialmente, institucionalmente poder para educar, y segundo porque los alumnos reconocían que el maestro sabía más que ellos. Y el objetivo del maestro era preparar a los alumnos y a su vez para funcionar en la sociedad con los conocimientos que hubiesen adquirido, sino también formar más maestros, es decir, el hecho de educar para educar. No nada más que educar para trabajar, sino educar para trabajar. Y surge pues la profesión del magisterio, ¿verdad? Las personas responsables de formar la próxima generación de personas y luego cuando formemos ya las ciudades y las organizaciones sociales más complejas hablaremos de los ciudadanos, formar a los ciudadanos. Y entonces comienza la institucionalización del proceso educativo con ese elemento. Aquí hay al principio casi todas esas escuelas eran de carácter teológico, es decir, en virtud de que la mayoría de los maestros que sabían leer y escribir y podían enseñar algo, podían leer libros, entenderlos y a su vez transmitir ese conocimiento a los alumnos, casi todos eran pertenecientes al clero, ¿verdad? A la religión. Entonces mezclaban la formación religiosa con la formación práctica de la historia y de las ciencias naturales. Entonces se le enseñaba a los individuos lo que se sabía en esa época, que no era mucho,
Era un conocimiento casi siempre empírico y acumulable a través de generaciones y generaciones de libros escritos a mano que eran interpretados por el clero. Los otros tipos de escuelas eran las escuelas vocacionales, ¿no? Que eran pues artesanales, es decir, un grupo de carpinteros, habría una suerte de escuela de carpinteros donde entrenaban todo el personal para eso. Y otra institución que había era la escuela militar, es decir, la formación de los ejércitos y la necesidad de entrenar a los soldados, de especializarlos, ¿no? Y así comienza el proceso educativo y se mantiene por siglos con una gran cantidad de elementos interesantes desde el punto de vista de la dinámica del proceso educativo, ¿no? La respetabilidad de los maestros, en otras palabras, la sociedad está consciente del gran valor que tiene un maestro como formador de nuevas generaciones de profesionales y de maestros, por una parte. Y la otra, que el conocimiento pues refleja un enorme marco de poder. Por lo tanto, los reyes y otros personajes institucionalmente poderosos, bien sea por el poder de las armas o por el poder de la iglesia, buscaban rodearse de personas educadas, pues, con conocimiento. Entonces, siempre detrás de estos monarcas, fueran faraones, fueran reyes, fueran bueno, otros símbolos de estructuras de poder, había siempre una corte de personas educadas que eran las que ofrecían, pues, presumiblemente el mejor asesoramiento, ¿no? Y en algunos casos los mismos reyes se preocupaban por la educación de sus próximas generaciones, pues de sus hijos y de sus nietos, para que se continuara la familia real sobre la base de personas bien educadas. O sea que la educación siempre ha sido un paradigma importante y eso es importante que lo reflejemos porque vamos a ver más adelante cómo una de las cosas más llamativas de la situación actual es cómo eso se ha venido perdiendo, ¿no? Pareciera que hay una tendencia ahora a minimizar la importancia de ser una persona educada. Pareciera que la falta de educación se ha transformado en una cosa de moda, ¿no? O sea, se ha hecho de moda hablar mal, usar un vocabulario soez, desacreditar a la gente educada, actuar como que si la educación realmente no refleja ninguna ventaja. Todo eso está pasando ahorita, pero ya llegaremos tarde o temprano a por qué eso ha pasado y cómo yo veo el fenómeno de la deseducatización de las sociedades actuales. Continuando con este proceso está el factor de las jerarquías educativas, ¿no? Entonces tenemos la educación básica con el objetivo de enseñar a leer y escribir, enseñar unos rudimentos de historia de la comunidad donde se vivía y por supuesto la aparición de las matemáticas, un recurso inventado por el hombre tremendamente poderoso a la hora de resolver problemas de todo tipo y que empieza a hacer su aparición y empieza a ser una de las más importantes materias que se enseñan en las escuelas. Es la aritmética, la parte de las matemáticas que tiene que ver con las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. La aritmética se transforma pues en parte de lo que toda persona debe conocer para funcionar en una sociedad un poco más avanzada, donde se pueda hacer comercio, donde se pueda comprar y vender, donde se puedan hacer sumas y restas para poder conocer el precio de las cosas y sustraer los inventarios o añadir inventarios. Todo ese tipo de cosas requiere un conocimiento básico que las escuelas pues tomaban como un elemento esencial a la hora de considerar a alguien como ciudadano. Y quienes no tenían esa educación
pues evidentemente no eran considerados valiosos para la sociedad. Por lo tanto, podían ser esclavizados. O sea que la verdadera esclavitud era la esclavitud del conocimiento, ¿no? Quienes tenían el conocimiento eran los maestros y quienes no tenían el conocimiento eran vasallos, eran esclavos, eran gente cuyo único aporte a la comunidad era su fuerza física, su capacidad de trabajo bruto. Se hablaba de trabajo bruto, así mismo, ¿no? Que es ese trabajo que se da cuando no hay ningún tipo de educación importante. Aun cuando uno puede educarse prácticamente observando y mejorando procesos sin necesidad también de leer y escribir. De hecho, muchos artesanos nunca aprendieron a leer y escribir, pero desarrollaron maestría en la ejecución de sus obras y de sus actividades. O sea que el proceso del aprendizaje humano no es nada más algo que tiene que ser recibido de parte de un maestro, puede ser desarrollado mientras se realiza la actividad en la cual se está tratando de adquirir maestría. Entonces usted puede ser un gran guitarrista sin nunca haber ido a ninguna escuela de música, sin saber música, sin ni siquiera haber recibido clases de música. Si usted tiene la tenacidad, la constancia de pasar años jugando con una guitarra y además de eso tiene algo de talento para poder encontrar patrones en esos sonidos que usted está produciendo y eventualmente hacer música. Hay amplios ejemplos de eso, ¿no? Sin embargo, siempre habrá una distancia social importante entre el que sabe música de escuela y el que no sabe leer una partitura, por ponerlo de esa manera, ¿no? Hay una suerte de prestigio, independientemente de la maestría del arte mismo de tocar guitarra, que da el hecho de haber ido a una escuela, de haber sido un discípulo de tal o cual maestro. Eso siempre pues representa un valor social importante. En ese sentido empieza también otro aspecto muy vinculado a la educación, que es la certificación de la educación, y es la aparición de los exámenes. En otras palabras, sí, usted está yendo a una escuela, pero ¿cómo sabemos que usted está aprendiendo? ¿Cómo sabemos que lo que está diciendo el maestro usted lo está escuchando y lo está entendiendo? Entonces se hace evidente la necesidad de evaluar qué tanto se está aprendiendo, qué tanto conocimiento el alumno está adquiriendo. Y entonces surgen los exámenes. Se me ocurre pensar que el primero de los grandes exámenes fue el examen oral. Repreguntarle al estudiante cosas de las que ha escuchado para ver si puede argumentar o producir una respuesta satisfactoria para el maestro que demuestre que el contenido de lo que le fue explicado fue capturado por el estudiante, ¿no? Por otro lado, empieza también a crearse, además de los títulos, las certificaciones, etcétera, empieza a hacerse evidente la necesidad de una metodología de enseñanza. Es decir, solamente el hecho de estar en un salón con 10 jóvenes y un profesor, digamos que relatando las cosas que sabe o que ha aprendido para que ellos a su vez las aprendan, no es solamente útil, ¿verdad? Sino que se necesitan ciertas herramientas que faciliten que ese proceso de transferencia educativa ocurra. Entonces empieza a desarrollarse una de las primeras tecnologías, que es concentrar en un solo volumen el conocimiento de varios volúmenes de libros existentes. En otras palabras, si el profesor, el maestro, había adquirido su conocimiento sobre la base de múltiples libros que ha leído y muchas experiencias que ha tenido y las ha escrito, la idea de mandarle a los estudiantes a leer lo mismo
podía no ser en un momento dado tan práctico por razones de tiempo. Entonces se presenta la posibilidad de que el maestro mismo copie segmentos de cada cosa importante que él ha leído, los organice de una manera más eficiente, coherente, con un objetivo pedagógico específico, y de ahí surge pues la entrada en la metodología de educación del libro educativo. Un libro cuyo propósito es que al final de la lectura la persona haya aprendido algo que está en el libro. No es una novela de entretenimiento, no son libros literarios, son libros educativos. Y eso pues, esa introducción es uno de los primeros grandes logros metodológicos que tiene la educación, la aparición del libro de texto. El único problema que tenemos con este tipo de educación es que es elitesca. ¿Por qué? Porque las escuelas no abundan, porque no abundan los profesores, no abunda la gente que sepa leer y escribir como para enseñar a otros. Y los que hay, la gran mayoría, son religiosos. O sea, tienen otras ocupaciones religiosas y otros propósitos religiosos. Aunque, como les dije, pues existe la educación militar, que es más bien de carácter técnica, ¿verdad? Ahí los maestros eran los guerreros, enseñaban nuevas generaciones de guerreros a usar la espada, la lanza, a manejar los caballos, a usar los arcos, las flechas, etcétera, ¿no? Pero esencialmente la parte intelectual, cultural, era manejada fundamentalmente por las élites religiosas, que por supuesto no querían democratizar ese conocimiento porque eso les quitaba poder. De nuevo, reitero, el poder, la educación da poder, y el que el que está educado y sabe de algo, sabe que su poder reside en que él conoce algo que los demás no conocen. En el momento en que él distribuye ese conocimiento a todo el mundo, un poco él rescinde ese poder que tiene y empodera a otros. Si usted sabe de matemática, todo el mundo tiene que venir a usted para que usted con su conocimiento de aritmética le saque una cuenta. Los demás dependen de su talento para eso, para resolver ese problema. Pero si usted los enseña a sumar y restar, multiplicar y dividir, y les enseña unos rudimentos de matemática o de geometría para que hagan obras que necesitan elementos geométricos, ya ellos dependen menos de usted. Entonces, había, y yo creo que no estoy equivocado, un interés de manejar eso siempre en un círculo cerrado de élite, solamente la gente importante y la gente que se consideraba beneficiada, los grupos que se consideraban beneficiados de eso, producían una educación de calidad. La inmensa mayoría de las personas que eran necesitadas para trabajar en los campos o en la construcción de cosas, en el arado de la tierra, en la construcción de ciudades, pues no tenían por qué tener educación porque ellos no se les ofrecía ese tipo de cosas. Y en el marco de toda esta historia que dura muchísimos siglos aparece el más revolucionario recurso educativo en la historia de la humanidad, que es la imprenta, que facilita por primera vez la producción masiva de libros de texto, de libros en general, pero podía también, además de imprimir Biblias, imprimir textos de matemática, de física, de filosofía, etc., ¿no? De tal manera de que para ese momento entonces, todas esas escuelas filosóficas fundadas por los griegos, todas aquellas lecturas de Aristóteles, de Platón, todos esos grandes matemáticos, Pitágoras, todas esas grandes obras de la humanidad, de la mente humana a través de los siglos, que permanecían en papiros, en la Biblioteca de Alejandría y en otros documentos a los cuales tenían acceso una mínima cantidad de personas, eso de repente puede ser reproducido masivamente y todo el mundo tener una copia de un libro de Pitágoras y de un libro de Platón y de un libro de Sócrates. Bueno, no hay libros de Sócrates, pero libros sobre Sócrates. Y así pues que empezar a universalizar el conocimiento. Y es ahí pues cuando se dispara el proceso
educativo masivo. Ahí sí se empieza a pensar que toda persona tiene derecho a tener educación, a tener acceso a un libro, porque aunque hay que pagarlo y al principio son costosos, aún el libro impreso era importante y las familias hacían cualquier cosa porque sus hijos tuvieran acceso a los libros. Y pasa a ser la lectura de los libros el principal ingrediente en la democratización mundial, la distribución mundial del conocimiento. Millones de personas con solo saber leer y escribir y acceso a los libros pueden autoeducarse por primera vez en la historia. Y eso hace que se multiplique el conocimiento universal, porque el que lee, entiende, aprende, también crea, imagina y produce ideas propias, produce ciencia, produce arte, produce cultura, produce versos, produce poemas, hace canciones, ¿no? Y en ese sentido, pues, ocurre la gran revolución de la educación que rompe con la Edad Media y entra entonces el Renacimiento y empieza a producirse una enorme tendencia mundial en todas las sociedades, hasta en las chinas, cuando llegan al oriente llegan los desarrollos occidentales, pues los países que estaban en ese momento llevando el liderazgo, China sobre todo, Japón, pues les llega esa tecnología y se dan cuenta del tremendo potencial que eso tiene y de que si ellos no educan a su gente, van a quedarse atrás con respecto a los europeos, a los caucásicos. Y continentes como África o Latinoamérica, pues no se vieron en una primera instancia tan beneficiados por eso. América porque no había sido descubierta durante mucho tiempo, pero después que fue descubierta, pues también no se hacía mucho énfasis en la educación de los nativos como tal. Se les necesitaba explotar de una u otra manera u otra y tú no puedes explotar a una persona educada porque la persona educada se da cuenta de lo que estás haciendo y se da cuenta de que ya no ejerce poder ninguno porque el poder que tú ejerces sobre esa persona es de dos tipos, o es el conocimiento o es el poder de la fuerza. Pero eventualmente los hijos de esos primeros nativos con los conquistadores españoles y europeos, portugueses y americanos, anglosajones, eventualmente desarrollarán el apetito por el conocimiento, por educarse, por traer libros a América, por traer imprentas a América, por empezar a producir sus propios escritos, sus propios conocimientos, por empezar a hacer preguntas y buscar las respuestas que permanezcan lo más constantes en el tiempo, ¿no? Que es lo que llamamos la verdad, una respuesta, una explicación a un fenómeno que refuta la prueba del tiempo y de múltiples experimentos, pues empieza a tomarse ya no como una hipótesis, sino como una teoría y como una verdad, y se habla de las leyes de la naturaleza, leyes que descubrimos. La naturaleza es como es y nosotros identificamos esas relaciones entre los elementos naturales, formulamos hipótesis, buscamos explicaciones y finalmente encontramos. Yo digo encontramos, yo no he encontrado nada todavía, pero me uno a todos aquellos grandes científicos que, curiosos, tenaces y educados, sumamente educados, por lo menos en las materias en las que ellos estaban centrados, pudieron encontrar esas relaciones entre los factores naturales y promulgar esas leyes que todavía pues funcionan y nos han permitido construir esta civilización que tenemos hoy día. Y en el marco de todo eso pues está la docencia, esa extraordinaria profesión que forma nuevas generaciones de personas con una metodología, con un libro de texto, con un contenido, y que necesita ser actualizada constantemente porque cada día se aprenden más cosas. Cuando empezó esa revolución de la educación, se presentó un pequeño problema, que no obstante ha sido un gran problema,
Y es que, como les dije, la educación que venía de antes era fundamentalmente vinculada a las religiones. Y ellas no querían ceder ese poder de que el que quisiera educarse, el que necesitara educarse, no podía evitar, dentro del proceso de aprendizaje, aprender también la fe religiosa a la cual se adhiriera, ¿no? Entonces, fuera una madraza o fuera una escuela católica o una escuela judía, pues evidentemente la educación y el adoctrinamiento religioso era parte de lo que ganaba la religión, educando en otras áreas a los individuos. El problema es que la religión, cuando empieza la ciencia a prosperar y a encontrar explicaciones no religiosas, no teológicas a los fenómenos naturales, se encuentra en un tremendo dilema. ¿Qué le enseñamos a los estudiantes? ¿Lo que dice la Biblia o lo que dice Newton? ¿Lo que dice Darwin o lo que dice la Biblia? ¿O el Corán? ¿O lo que dice el Talmud? O sea, tenemos que ver cómo hacemos para formar un individuo que tenga una visión verdaderamente vinculada a la verdad y no sesgada por la doctrina dogmática teológica. Y entonces se hace necesario para los estados modernos, para las comunidades que quieren verdaderamente un progreso de sus miembros, lo que se llama la educación laica. Una educación sin tintes religiosos, donde las personas, las familias puedan tranquilamente enviar a un hijo a educarse sobre ciencias naturales, sobre el dominio de los idiomas, sobre la historia, sobre la geografía, sobre la física, matemática, química, todas las materias que se han desarrollado a partir del conocimiento científico, pero que no sean víctimas o sujetos adoctrinados por una fe en particular. ¿Bien? Y entonces empieza la realización en las sociedades modernas de la separación del Estado de la Iglesia, ¿no? De la Iglesia en general y que el Estado que pasa ahora a regularizar la educación de los individuos que pertenecen a ese Estado tenga la seguridad de que se puede servir cualquier religión, se puede educar uno en el marco de una religión, pero que paralelamente tiene que haber acceso, no es que puede, es que tiene que haber acceso a una educación laica que permita la educación basada en la verdad, en la realidad científica, en la realidad cultural, en la historia fáctica y no en la historia mítica del pasado, de los pasados teológicos. Y de ahí, pues, el ejemplo claro de eso es los Estados Unidos de Norteamérica. En 1776 crea una nueva nación con 3 elementos que no había hasta ese momento. El primero era la democracia, que ya la habían tratado los griegos en el pasado, pero no les había funcionado muy bien. Precisamente yo creo por el hecho de que no había una gran educación en Grecia masiva, sino que la inmensa cantidad de personas en la Grecia antigua eran analfabetos. Los filósofos eran una élite, pero minúscula, en la sociedad de esos tiempos helénica, ¿no? Lo mismo durante el Imperio Romano, pues la gente que dominaba el latín eran una élite. La inmensa mayoría de la gente hablaba latín, pero no lo sabía escribir o leer y no tenía mayores educaciones de ningún tipo fuera de la militar o de la civil. Pero con la llegada del Renacimiento y la llegada, pues, de esta ola educativa disparada por la invención de la imprenta, se hace necesario competir sobre la base no del poder y de las espadas, sino de los cerebros bien educados. Entonces los estados asumen la importancia de educar a su población tan pronto como sea posible. Y Estados Unidos es un líder en eso, en la formación de universidades, en la creación de escuelas, en la creación de una escuela laica, la no adopción de una religión en particular, sino una constitución que permite profesar cualquier fe religiosa y no hay una religión de Estado como tal. Y de esa manera, pues, hay la separación de la iglesia y del Estado y la iglesia de la escuela.
La escuela empieza por primera vez a verse como una necesidad pública. Todo niño tiene el derecho de ir a la escuela. No solamente los que pueden pagarla, sino que el Estado y todos los que habitan en una población tienen un interés vital en la formación de un recurso humano educado. Por lo tanto, tienen que usar una fracción de sus impuestos para pagar la educación de todo niño que crezca en esa comunidad. Y eso pues también crea el gran desarrollo de la educación como la conocemos, las escuelas, la escuela intermedia que era típicamente vocacional. Ya el que quería aprender carpintería no tenía por qué pegarse y trabajar como un esclavo 2 o 3 años con un carpintero que le enseñara carpintería, sino que podía ir a una escuela de carpintería vocacional después de haber hecho la educación primaria y de esa manera pues aprender carpintería y aprender el oficio, ¿no? O sea que fíjense cómo comienza a evolucionar ese proceso. Y la necesidad del Estado también de crear estructuras burocráticas que certifiquen el conocimiento. Aparece la figura del diploma, del certificado. ¿Usted quiere ser carpintero? Bueno, ya no basta pasar 2 o 3 años como asistente de un carpintero. Ya para ofrecer su servicio de carpintería al Estado en ese momento, usted tiene que demostrar con un certificado que fue a una escuela de carpintería, que usted sabe lo que está haciendo, que usted sabe usar las herramientas y que por lo tanto se le puede confiar un proyecto de carpintería y usted razonablemente está en capacidad de realizarlo. Y así aparecen entonces las certificaciones y los gremios y la presión social de los gremios ante los gobiernos para que nadie que no tenga certificado de carpintero se le permita el ejercicio de la carpintería. Interesante eso. Sin embargo, todavía, fíjense que hay el uso artesanal. Cada persona ofrece su trabajo como carpintero. Puede haber organizaciones de carpinteros que se embarquen en proyectos grandes, pero el certificado pasa a ser importante. Y también se organiza, se burocratiza la enseñanza. Entonces tenemos organizaciones de maestros, gremios de maestros, distritos escolares, personas designadas por velar que un determinado región del país tenga una buena educación. Las diferentes comunidades compiten por los mejores maestros, entendiendo todos pues, que la educación es la clave para salir de la pobreza, para el mejoramiento económico de una comunidad, es educar a su población. Por lo tanto, se considera que todo gasto que vaya a educar jóvenes es la mejor inversión que se puede hacer del dinero público. Más que hacer una calle o una iglesia o una sede del Capitolio, más importante que todo eso es que todo el que sepa, el que viva en ese condado, sepa leer, escribir, aritmética básica, algo de geometría y que tenga un oficio. Si eso se logra, cada dólar que se invirtió en la educación de esa persona es la mejor inversión que se ha podido hacer para todos, no solamente para los padres de los estudiantes, sino también para la comunidad en general. Por eso es que siempre se vio que todo impuesto que tú pagas dedicado a la educación debería ser visto como algo beneficioso para todos y para ti mismo. Y que una posición egoísta como decir, yo no tengo por qué pagar eso porque yo no tengo hijos, o yo no tengo por qué pagar eso porque mis hijos ya están educados, o yo no tengo por qué pagar eso, que cada padre pague la educación de los hijos que tenga, es una respuesta no solo mezquina, egoísta y es estúpida, porque es muy difícil para tus hijos bien educados coexistir pacíficamente en una comunidad sin educación. Entonces, con una comunidad educada se benefician todos, los hijos tuyos y los hijos de otros, ¿no? Pero hay gente que todavía no ha terminado de entender eso, no le ha llegado el telegrama, no le ha llegado el mensaje, no le ha llegado el email
de que es importante que una comunidad invierta en educación, así como se invierte en vialidad y en servicios y en dotación eléctrica y en la llegada del agua, también es importante que llegue la luz de la educación. Los grandes gobernantes en la historia, los grandes gobernantes por haber hecho cosas importantísimas para sus sociedades, sus países, sus comunidades, bien sea que hayan sido presidentes o simplemente jefes de un consejo municipal, han sido aquellos que han logrado elevar la calidad de la educación del área que controlaban o sobre la cual tenían alguna influencia. Así llegamos entonces a el siglo XX y, como les dije, la imprenta pasa a ser, sin duda alguna, junto con la prensa y la masiva publicación de libros, el recurso técnico esencial para depositar y para promover el conocimiento. Pero para transferirlo no hay como el maestro. En otras palabras, un muchacho rodeado de libros solo puede educarse, autoeducarse, lo que llamamos un autodidacta. Sin libros no es posible. Sin libros es imposible. Tendría él que experimentar en la vida propia todo lo que ha sido acumulado en un libro. No, es imposible. Él va a aprender lo que sea su vida, pero eso es todo. Lo que le digan, lo que le cuenten. Más puede aprender una cantidad de cosas que no son verdad. Puede aprender una cantidad de cosas que le pueden poner la vida en peligro. O sea que dejar a un niño para que aprenda silvestremente sobre su propia vida es tomar un riesgo enorme de que no aprenda nada útil. Y nada que lo pueda ayudar a sobrevivir. Los libros ayudan, pero la guía del profesor es el factor de transferencia básico. Sin la guía del profesor, él puede estar inundado de libros, sin saber qué leer, cómo interpretar lo que lee y qué importancia tiene lo que lee en su vida y cómo puede usar lo que ha aprendido para ganarse la vida. Todo eso es responsabilidad del profesor, del maestro. Menuda responsabilidad, ¿no? Esa es la responsabilidad del maestro y así por eso se le rinde tanto culto a toda persona que haya sido educada, que disfrute de poder entender algo hoy, de poder crear algo inexistente hoy a partir de conocimientos adquiridos. Tiene que tener un poquito de humildad y decir: yo no hubiera podido hacer nada de esto si no hubiera sido por fulanito, sutanito y menganito que me enseñaron lo que yo sé hoy. Desafortunadamente muchos se olvidan de eso y después se vuelven mezquinos y no quieren colaborar con la educación de más nadie, porque piensan que ellos llegaron a dominar y que cualquier educación que se comparte es propiedad intelectual privada. Es mi propiedad. Mi conocimiento es mi propiedad, yo no debería hacerla a nadie. Imagínense si Platón, si Aristóteles, si toda esta enorme cantidad de grandes maestros en la historia se hubieran quedado con lo que habían aprendido o deducido y no se lo hubieran comunicado a nadie por proteger su propiedad intelectual. ¿Dónde estaríamos? Estaríamos todavía en la edad de piedra. Bueno, continuando con esta conversación en movimiento, entonces vino la necesidad de educar más gente en forma más económica. Y aparece la radio, la posibilidad de llevar por lo menos la voz del maestro a muchas distancias. Una revolución. Cuando sale la radio, que todo el mundo está oyendo la musiquita, disfrutando de una orquesta, de la voz y la canción, había gente diciendo: pero con esto podemos educar millones de personas. Si en la escuela solo cabían 40 alumnos, y yo agarro a este maestro y lo pongo a dar la clase por radio, yo puedo alcanzar a 4.000 o a 400.000 estudiantes, dependiendo de la potencia de la estación de radio. Y se plantea uno de los principales objetivos de la radio. De hecho, en el proceso evolutivo de la radio como elemento educativo, los gobiernos que asignaban las frecuencias de transmisión de radio insistían en que toda radio tuviera programación educativa. O sea que tú no podías
recibir la licencia para operar en una determinada frecuencia para hacer dinero, pasar música y decir tonterías todo el día, sino que tú tenías una cuota diaria de horas que tenías que dedicar a cualquier cosa que fuera educativa, que educara a la población. Políticos empezaron a usar la radio para educar a sus votantes. Economistas empezaron a educar a la gente por radio para explicar situaciones económicas. Empieza la noticia a tener un elemento educativo. Los acontecimientos se describen, se notifican como noticia, pero el periodista explica la significación de la noticia. Se cayó un avión, perfecto, esa es la noticia. Pero ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Quién iba dentro del avión? ¿Qué importancia tiene que esa persona haya sobrevivido o no? Todo ese era el aporte de una nueva profesión, que es la del periodista radiodifusor, que además de ser un periodista natural, una persona que sabe leer, procesar lo que lee, escribir una nota periodística, informativa, oportuna, completa, rigurosa, ahora también es capaz de decirla a través de un micrófono, de locutarla, ¿no? Y se transforman los periodistas, además de excelentes periodistas, en excelentes locutores. El uso de la oratoria, ya no de la máquina de escribir para expresar su opinión, sino de el micrófono y la transmisión de ondas hertzianas, del éter, como se le llamaba en esa época. Y entonces se pensaba pues que había una sustancia en el aire que no se sabía, pero que era la portadora de la señal de radio, y a ese se le puso arbitrariamente el nombre de éter, que como ustedes saben es un elemento químico, ¿no? Pero bueno, por eso se llamaban las ondas de éter, que en realidad eran ondas hertzianas, porque eran ondas de frecuencia en diferentes frecuencias de hertz, kilohertz, megahertz, etc. Pero bueno, eso es una desviación, porque yo en una época fui radioaficionado y tenía pasión por la radio. Pasaba horas hablando de radio. Bueno, entonces eso es una revolución, porque ahora no solamente se puede educar a las personas yendo a clases, sino también se les puede educar e influir, hacerlos cambiar de opinión, persuadirlos, informarlos, y hasta engañarlos a través del uso eficaz del mensaje radial. Y por supuesto, con la capacidad transnacional de la radio, un país empieza a tener un espacio en la sala de la casa de los habitantes de otro país. Porque hasta ese momento los libros y los periódicos circulaban en unos países, tenían que ser transportados a veces clandestinamente a otros países, que podían en un momento dado bloquear su distribución para que esas ideas nefastas de un país no contaminaran a otro país. Pero con la llegada de la radio y de la potencia radial y de la onda corta, se permitió el recurso de poder transmitir desde Moscú una señal de radio en español que escuchara toda Latinoamérica, o desde la BBC una señal en inglés y en todos los demás idiomas que pudiera cubrir todo el Imperio Británico, o desde la creciente América, a través de una emisora de radio americana, poder llegar al mundo entero a través de este recurso extraordinario de educación. Inmediatamente vino otro recurso tecnológico de menor impacto, pero que en el momento parecía extraordinariamente relevante. La voz del profesor se podía transmitir por radio, pero lo que estaba en el pizarrón no. Y todo el que ha enseñado sabe que hay cosas que se pueden enseñar con lenguaje hablado, pero hay cosas que solo se pueden enseñar con lenguaje gráfico. O sea, las personas que van a aprender o entender algo tienen que verlo, no necesariamente oírlo, ni siquiera una descripción de lo que están viendo, sino ver el pizarrón. Por eso es que toda la vida la educación siempre fue pizarrón, tiza, papel y lápiz. Pero aparece otro recurso tecnológico que es el cine.
Ahora era posible grabar una película donde hubiese el audio y hubiese una imagen cinematográfica de lo que el profesor estaba explicando o de lo que se quería demostrar o enseñar como parte del complemento educativo. Y empieza el cine educativo. El cine destinado evidentemente a cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas eran educar, difundir informaciones, noticias, mostrar la realidad del mundo a personas que físicamente no podían estar donde estaban aconteciendo los hechos, pero podía ser una herramienta poderosísima para la propaganda, para la persuasión fraudulenta de la mente de las personas a través de las imágenes y del sonido, de los símbolos. Y empieza el cine como recurso de adoctrinamiento y propaganda, llegando pues a su máxima expresión durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde en los teatros pues se moldeaba la educación cultural de las personas a través de los grandes noticieros que se presentaban antes o después de una película. Y luego vino el monstruo de todo, que es la televisión. Y la televisión revoluciona todo lo anterior y hace que la mayoría de las personas dedicadas a la educación digan, bueno, se acabó el salón de clase como tal. Podemos llenar un salón de 40 niños y como no se consiguen maestros porque hemos deteriorado la relevancia social de los maestros y ahora los maestros, la sociedad no los respeta ni paga lo que ellos valen, porque todo el mundo quiere guardar sus impuestos para ello, para comprarse cosas innecesarias, pero no quieren pagar la educación de sus hijos, entonces solamente los niños pudientes tienen buenos maestros, los niños de bajo nivel no tienen maestros, entonces hay que ponerles un televisor enfrente en donde va el maestro para que ellos vean televisión educativa. Se pensó que eso podía en un momento dado ayudar a hacer que el educado recibiera los conocimientos. Después de todo, ¿qué hacía el profesor? Hablaba y dibujaba. ¿Qué hace el televisor? Te da la voz misma del profesor. Un buen profesor hacía un programa que se difundía en 200 escuelas a nivel nacional y las imágenes pues hablaban por sí solas. Y se pensó que eso iba a ser la panacea de abaratar la educación, reemplazar a los profesores, quedarse con unos cuantos buenos que fueran los que grabaran los programas y masificar la educación a través del uso de la televisión. Pero un fenómeno extraño aconteció. Y es que las clases donde había un profesor, la gente aprendía. En las clases donde el profesor era sustituido por un televisor con una cinta de VHS o de Betamax, se me cayó la cédula con lo del Betamax, o con lo de la cinta en general, resulta que los estudiantes se quedaban dormidos, no prestaban atención, no pasaban los exámenes, o sea, el rendimiento decaía muchísimo. Cuando se hacían encuestas para ver por qué esa diferencia, si al fin y al cabo la voz era la misma, el profesor era el mismo, el televisor permitía incluso que todos pudieran ver mejor que el que estaba sentado en la última fila viendo el pizarrón, pero faltaba algo que no transmitía el televisor, que es el contacto humano y lo que ahora conocemos como la bioenergética del cerebro humano. Es diferente cuando interactuamos con un ser humano que cuando actuamos con un televisor, con un método artificial. Estamos programados neurocientífica y psicológicamente para prestar atención cuando estamos frente a un ser humano. Si lo que tenemos es la misma imagen del ser humano a través de un mecanismo de televisión, el cerebro no hace el clic, no mueve los neuroquímicos necesarios para que la atención sea la misma.
Interesante. Por eso es que a la mayoría de la gente le gusta que la vean cuando está conversando con otro. Si usted está conversando conmigo y yo estoy viendo para allá, crea un problema de atención, porque usted realmente empieza a prestarme atención cuando usted me ve el rostro. Si usted no me está viendo el rostro, algo pasa en su cerebro que aunque llega la señal de audio y yo estoy enfrente de usted, su nivel de atención baja. Entonces se hizo evidente que esas expectativas iniciales de que la televisión iba a revolucionar la educación, los maestros iban a ser sustituidos por los televisores y por los videos, no iba a funcionar. Incluso se pensó después, con los avances tecnológicos del disco láser, de los CD, que el problema era un problema de calidad visual, que realmente en las pantallas de los televisores eran pequeñitas. Entonces surgieron los televisores de pantalla grande, proyectores de pantalla gigante, con imágenes de gran calidad, de buen color. Y aún así los estudiantes se quedaban dormidos y no prestaban atención. O sea que era evidente que el mensaje de comunicación, de conducción de conocimiento, cuando se hace de humano a humano, no es de la misma calidad y eficacia que el mensaje cuando se hace a través de un medio electrónico. La impresión que yo tengo y que yo creo que debe tener cualquier persona que sepa algo de neurociencia es que el cerebro está condicionado genética y culturalmente para prestar atención solo y solo cuando se está en presencia de otro ser humano. De lo contrario, el nivel de atención baja. Pareciera que cuando aparece en nuestro campo visual algo que parece humano, nuestro cerebro dice, reconozco un rostro humano, déjame prestar atención. Y se abre un canal de comunicación que no se abre cuando el humano no está presente literalmente enfrente, sino lo que hay es una imagen. Bueno, y así entonces aparece este proceso. Sin embargo, todavía hay un gran reto en materia de la eficacia del proceso educativo. ¿Cómo es? E inversamente proporcional a la distancia que la separa. Newton, número 1. Ley de gravedad. Explícamelo. Entonces el estudiante se sentaba y escribía y escribía y escribía. Y entonces el docente tenía que sentarse después a leer lo que el estudiante había escrito para ver si satisfacía las expectativas de saber si el estudiante había entendido el material que se le había dado en clase. Ese sistema también era tan impreciso y vago como el del examen hablado. Entonces se pasó a un examen más rápidamente útil para efecto de evaluar, que es el examen de múltiple escogencia. Déjame darle al estudiante el planteamiento, la pregunta, déjame darle 5 respuestas, unas válidas, otras absurdas, y a veces ninguna de las anteriores es la respuesta, para ver el discernimiento que el estudiante hace de la respuesta, a ver si entendió el material. Él debería inmediatamente saber cuál es la respuesta correcta. Más debería saber cuál de las probables respuestas es la más correcta. Y ese es el examen de escogencia múltiple. Y puede escoger la número 1 y la 2, o la 1 nada más, o ninguna de las anteriores. Por supuesto, esos exámenes se podían calificar rapidísimamente con una plantilla y dar las notas y agilizar el proceso, porque por otra parte las instituciones educativas también tenían, con esta avalancha de gente queriendo educarse, tenían que producir cantidades y cantidades de personas educadas. Entonces se hacía imperativo optimizar el proceso de enseñanza. Se abrieron los 2 turnos, los estudiantes pasaban medio turno estudiando y el otro turno haciendo tareas, porque así se masificaba más la enseñanza, etc. Sin embargo, todavía había el problema de cómo solventar el problema de la diversidad de capacidades en un salón de clase. Hay unos muchachos que son demasiado avispados, para los cuales el contenido de la clase les resulta trivial, son muy inteligentes, captan el material muy rápido y se aburren en clase. Y hay lo contrario. El joven
porque es muy distraído, porque tiene un déficit de atención, porque está malnutrido, porque tiene problemas en su casa, porque está siendo maltratado y bulliado por sus compañeros. Por múltiples razones, es lento en poder adquirir el conocimiento. Pero el profesor no puede hacer marcha atrás o marcha adelante para satisfacer a cada uno de esos grupos. Lo más que pueden hacer en algunos casos es poner a los avanzados en un grado superior y atender a los más rezagados, pero nunca ha sido un problema fácil lo que se llama la homogeneización del conocimiento. O sea, hacer un conocimiento que sea útil para la inmensa mayoría de la sala. Siempre se nos va a quedar uno atrás retrasado, que no es que no sirva para nada, es que con un poco más de ayuda podría superar las limitaciones, pero no hay tiempo para eso. O no se identifica realmente los objetivos y los propósitos de cada estudiante, entonces se le aplica la misma receta a todos. Y de eso voy a hablar entonces en el programa de mañana, porque ya estoy viendo que estoy sobre la hora. Entonces mañana voy a hablar sobre la educación moderna y cómo se han ido solventando todos estos problemas. Ya dije que una de las mayores y grandes contribuciones al proceso de educación a nivel global era hacerla laica, es decir, alejarla de las educaciones religiosas, mantener a la religión en su sano sitio, formando la mentalidad religiosa, teológica, pero sin interferir el proceso de conocimiento físico, natural, normal por decir, porque es el que ha probado ser cierto. Lo demás son todas fábulas y historias que son espiritualmente muy, muy regocijantes, muy, muy emotivas, pero que no tienen ningún tipo de asidero a la realidad. Bueno, mañana hablaré de todo esto. Entonces, muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana entonces sigamos con estas reflexiones en movimiento sobre la educación, sobre lo que yo he aprendido de la educación. Creo que eso los va a ayudar a entender un poquito la encrucijada en que nos encontramos en estos momentos con esta revolución antieducativa y con esta amenaza de la inteligencia artificial poniendo muchas profesiones en situación de obsolescencia, incluyendo la educativa, el magisterio, y creando una serie de recursos que auguran cambios muy importantes. Entonces es interesante porque, como le dije, la radio también se hizo mencionar como el final de las escuelas y no lo fue. Luego el cine y tampoco lo fue. Luego vino la televisión y tampoco lo fue. Luego vino la computación y el internet. Y de eso voy a hablar mañana. Y tampoco lo ha sido. Sigue siendo importantísimo la formación directa y la relación directa entre el estudiante y el profesor, el maestro. Pero ahora viene un supermaestro, la inteligencia artificial. Un maestro privado. Wow, un maestro privado. Y más inteligente que todos los maestros que haya habido hasta ahora. No hay un solo maestro en la historia de la humanidad que tenga el conocimiento adquirido, organizado y estructurado como un lenguaje de modelo artificial como los hay ahora. ¿Cómo se va a usar eso? ¿Qué consecuencias va a tener? Eso es lo que voy a abordar en el programa de mañana, si puedo, y si no, tengo un segundo programa después de mañana para abordar eso, de manera que ustedes tengan mi visión completa de cómo se originó la educación, para qué, cómo y cómo está planteada ahorita la educación en el siglo XXI. Muchas gracias a ustedes por su atención. Suscríbanse, activen las notificaciones y hasta mañana. Grato saber que algunas personas me escuchan, y una de las mejores formas de saber si estoy de alguna manera contribuyendo a sus conocimientos o a su información es si me dejan algún comentario opinando en favor o en contra de estos programas, pero siempre será útil para mí
la retroalimentación que ustedes me puedan dar a lo que estoy haciendo cada día. Cada día saco un programa, así que estén pendientes. Muchas gracias y hasta mañana. Stop recording.